Atención, el Fondo Monetario Internacional ha pronosticado una inflación de 720% en Venezuela en este año 2016 y es que el pronóstico que tanto se temía ha llegado. La gran pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará la espiral inflacionaria en crecer hasta 720%? ¿Qué sucede? En su informe anual acerca de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para las economías de América y también del mundo, pero especializándose en las Américas que se han visto muy tan variadas, en especial la de Argentina, la de Brasil, la de Venezuela, más que todo, que es el país con la inflación más alta del mundo, ha proyectado una inflación de más de 1.200% para el año 2017 y una inflación de 420,5%, incluso se habla de un cercano o de un dato cercano al 500% en este inicio de 2016 o en lo que va de este 2016, al menos en el primer semestre. Pero este pronóstico data de una posibilidad de que aumente a un 720% en el segundo semestre del 2016, por lo cual el Fondo Monetario Internacional hace estas proyecciones basándose en la recesión económica que ha experimentado Venezuela durante 2 años seguidos. Tenemos que el año pasado fue de menos 5,7%, en una contracción del Producto Interno Bruto. Hay que recordar y tener presente que eso se debe porque el déficit fiscal se ha visto muy contraído, de manera tal que por la caída abrupta de precios del petróleo, la alta deuda externa de Venezuela, aumentan los egresos y disminuyen los ingresos, por lo cual el déficit es tan amplio, tan grande que no puede financiarlo y esto afecta a la producción, y al afectarse la producción se contrae la industria, se contrae el valor de la producción de bienes y servicios de Venezuela durante un año, por lo cual la economía entra en recesión, se contrae, aumenta la inflación por la baja productividad para compensar la demanda con una oferta que es muy baja y la demanda es alta. Por esto podría llegar a un 720%. La pregunta es ¿cuánto tiempo? Incluso es una pregunta que se torna un poco indeterminable en el sentido del tiempo, del factor tiempo, ya que mientras siga la política económica del gobierno siendo o estando configurada de la manera en que está, podría tardar incluso unos 3 meses en llegar a ese rango de 720%, pero para que pueda Venezuela evitar que llegue a ese nivel e ir disminuyendo la inflación paulatinamente, debería tener en cuenta una medida a la cual el gobierno se pone rotundamente, que es solicitar un paquete de rescate al Fondo Monetario Internacional, información que incluso había sido filtrada por la presunta conversación del economista graduado de Harvard, profesor de Harvard y ex ministro de Planificación de Venezuela, Ricardo Hausmann, de una posible negociación con el Fondo Monetario Internacional, en una conversación que le fue grabada teniéndola con el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, sobre la posibilidad de que Venezuela se vea financiada por un paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional, así como lo aplicó en Grecia, lo aplicó en Portugal, lo aplicó en Irlanda. Podría aplicarlo en Venezuela según se tiene previsto, y la posibilidad o la cifra de ese paquete de rescate, según Ricardo Hausmann, podría ser de 40 millones o 40 mil millones de dólares, teniendo presente esa cifra para que pueda colocarse en fondos de inversión. Pero mientras, en el corto plazo, para evitar que la inflación llegue a ese rango, Venezuela o el gobierno podría tener en cuenta un cambio importante en su política económica, que es disminuir la emisión orgánica, a disminuir la alta emisión de oro inorgánico, y es inorgánico porque no tiene respaldo en una reserva de oro líquido y oro monetario muy baja y mermada. Entonces el dinero es simplemente billete que no tiene respaldo en cuanto a su valor, tiende a devaluarse. Hay mucho dinero en la economía para una oferta que es muy baja, la demanda muy alta, el dinero tiende a ser una masa monetaria que no genera efectos positivos, por lo cual ello es emisión inorgánica. También el Banco Central de Venezuela, al aumentar su nivel de reservas en oro líquido, puede que adquiriéndoselo a China, comparándoselo a China, aumentando su reserva, podría aumentar paulatinamente la liquidez, haciendo que la emisión inorgánica sea una realidad progresivamente para evitar que la inflación llegue a ese rango y a ese nivel que pronostica el Fondo Monetario Internacional para 2016, en un total que podría terminar el año con una inflación del 720% solo en 2016 y más de 1.200% en 2017, según lo pronostica el Fondo Monetario Internacional para Venezuela.